Me llamo Elena, y aún ahora, tantos meses después, sigo mirando al techo de una habitación desconocida tratando de entender cómo he llegado hasta aquí, como la misma niña que creció limpiando la casa los sábados por la mañana mientras sus padres dormían hasta tarde, se convirtió en la mujer que, el día de su cumpleaños, fue expulsada como un lastre inútil de la casa donde nació y que mantuvo con su propio sudor. Y quizás lo más cruel de todo, no fue la sorpresa, sino el amargo reconocimiento de que ya lo esperaba desde hacía tiempo, que solo me quedaba aceptar que el cariño que buscaba no existía y que en el fondo nunca existió, solo que la ilusión era más cómoda que la cruda realidad que me atravesó como un cuchillo aquella fría noche de abril, cuando volví a casa después de casi 12 horas de trabajo en la oficina, donde era más respetada que nunca en mi propia casa, llevando conmigo una pequeña caja de cartón con un pastelito barato, cubierto de glaseado blanco y letras rojas torcidas que decían «Feliz cumpleaños, Elena», que compré más por terquedad que por celebración, y tal vez por alguna esperanza infantil de que, aunque no se acordaran, mis padres al menos se dieran cuenta de que merecía algo más que un silencio incómodo. Y cuando entré en la casa, oscura y silenciosa, la fría luz de la cocina encendida sobre una mesa con platos ya usados y vasos sucios, todo quedó claro de golpe. Habían cenado sin esperarme, sin siquiera mencionar mi nombre, y allí estaban sentados como si nada pasara. Claudio, mi padre, con su mirada siempre dura y una cerveza barata en la mano, y Silvia, mi madre, que ni siquiera se molestó en fingir sorpresa al verme, seguía picando lentamente los restos de lechuga marchita en el plato, y cuando me acerqué, dejé el pastel en la encimera tratando de hacer el menor ruido posible, tal vez aún alimentando una patética esperanza de que alguien dijera algo, cualquier cosa. Pero lo que vino fue peor que el silencio. «Llegaste tarde», dijo Claudio sin apartar la vista de la televisión, y no era una queja, era una sentencia, como si hubiera cometido algún error imperdonable por estar agotada del trabajo, como si mi vida estuviera siempre en deuda con esa casa, y cuando intenté explicarle que me había quedado hasta tarde para terminar un informe importante, resopló y dijo, siempre una excusa, mientras Silvia suspiraba profundamente como si escuchar mi voz fuera una carga, y entonces, con la frialdad de quien cancela un servicio cualquiera, Claudio dijo, «Ya es hora de que te vayas de aquí, Elena, tienes más de 30 años, es hora de que dejes de vivir a costa de los demás». Y en ese instante quise reír, gritar, romper todos los vasos de la casa, porque no había ni una sola factura en ese lugar que no estuviera a mi nombre, desde la factura de la luz hasta la de internet, que ellos usaban para ver películas, hacer llamadas y navegar por las redes sociales todo el día, sin siquiera saber quién pagaba por eso. Y cuando lo recordé, dije con calma, sin levantar la voz, como si aún intentara alcanzar un ápice de dignidad. «Yo pago todo aquí, papá, la luz, el agua, la compra, hasta el seguro del coche de mamá». Pero él solo sonrió con desdén, esa sonrisa pequeña y cruel que siempre usaba cuando quería herir. «Pagar unas cuantas facturas no te da derecho a acomodarte aquí como una reina». Ahí en ese momento supe que nada de lo que dijera cambiaría la escena, porque aquello no era un impulso, era un plan. Era algo que llevaban tiempo pensando y habían elegido precisamente el día de mi cumpleaños como fecha simbólica para arrancar la alfombra que llevaban meses, quizá años, cortando en silencio. Y allí estaba la tarta, solitario en la encimera. Parecía reírse de mí. Parecía decir, ¿todavía lo creías? Subí las escaleras lentamente. Cada escalón parecía crujir con más fuerza, como si toda la casa se burlara de mi dolor. Y cuando entré en la habitación, me senté en el borde de la cama sin quitarme los zapatos, mirando la maleta que ni siquiera había deshecho del último viaje de trabajo. Y por primera vez, sentí que esa casa nunca había sido mía, que yo solo era un recurso, una utilidad, una cartera andante, un número de agencia y una cuenta. Y mientras lágrimas frías corrían por mi rostro, abrí el portátil, respiré hondo y empecé, una a una, a cancelar las cuentas a mi nombre. Luz, agua, gas, teléfono, televisión, todo.
y cada clic era una puñalada. Pero también era una liberación, porque junto con el dolor venía una certeza feroz. Ellos lo sentirían, no porque yo quisiera venganza, sino porque era justo, porque alguien tenía que pagar por años de desprecio disfrazado de rutina, de exigencias disfrazadas de obligaciones, de silencios disfrazados de paz. Y cuando terminé la última cuenta, guardé los recibos, cerré el portátil y me quedé mirando a la oscuridad durante largos minutos, hasta que el sonido del calentador roto susurró por las tuberías, recordándome que incluso el calor que había allí era alimentado por mi esfuerzo. Y en esa madrugada dormí sin almohada, porque no había consuelo que pudiera descansar en la cabeza de alguien que acababa de perder las dos únicas caras que debía llamar hogar. Y a la mañana siguiente, me fui sin despedirme, sin mirar atrás. Fui directamente a casa de mi amiga Marina, que me recibió sin preguntas, solo con una taza de té y un silencio acogedor. Y al tercer día, comenzaron las llamadas. Silvia llorando, diciendo que estaban a oscuras, que su padre estaba mal, que yo era cruel, que aquello era innecesario, y Claudio enviando mensajes secos diciendo que me arrepentiría, que la familia era para siempre, que yo era una desagradecida, y con cada llamada no contestada, con cada mensaje ignorado, sentía el peso de los años empezando a salir de mis espaldas, hasta que una noche, sentada con Marina viendo la televisión, recibí un enlace. Era una publicación en el grupo del barrio. Nuestra hija desagradecida nos ha dejado en la estacada, sin comida, después de todo lo que hemos hecho por ella. Escrito por Claudio con una foto antigua nuestra, y los comentarios explotando debajo, la mitad juzgando, la mitad preguntando si era verdad. Y entonces decidí que ya era suficiente, que si era guerra lo que querían, guerra tendrían. Abrí mi propia publicación, adjunté recibos, facturas, extractos, capturas de pantalla, todo, y escribí un texto largo y tranquilo, sin ofensas, solo hechos, describiendo todos los años que pagué esa casa mientras escuchaba que era un estorbo, todos los días que trabajé enferma para pagar facturas que ellos ni siquiera sabían que existían, y en pocas horas mi publicación tenía el triple de me gusta que la de ellos, y los comentarios comenzaron a cambiar, vecinos diciendo que lo sabían, que lo veían, que siempre les había parecido extraño que una mujer adulta se ocupara de todo sin un ápice de reconocimiento. Y entonces llegó la citación. Claudio y Silvia me estaban demandando por abandono, por exposición, por difamación, y por primera vez en años me reí, porque era tan patético que ya ni siquiera dolía, y con la ayuda de un abogado gratuito, reuní todos los documentos, presenté una demanda contra ellos por abuso financiero, y el día de la audiencia los miré a los dos como iguales, por primera vez sin miedo, y cuando el juez vio los documentos, solo dijo: «Señora Elena, usted hizo lo que tenía que hacer para protegerse». Y ellos se fueron en silencio, derrotados, sin decir una palabra. Y yo salí de allí ligera, con el mismo pastelito que había guardado del día de mi cumpleaños, aplastado, medio comido, pero ahora un símbolo de lo que quedaba de mí y de lo que aún podía florecer. Alquilé un pequeño apartamento en el centro, pinté las paredes de azul claro, compré una estantería y coloqué la vela que quedaba del pastel en el centro, como un trofeo silencioso, y cada vez que la miro, recuerdo que sobreviví, que me elegí a mí misma, que finalmente entendí que la familia no es sangre, es respeto, es presencia, es cuidado, y que a veces, para encontrarse a uno mismo, hay que perder todo lo que un día pareció esencial, incluso a las personas que te dieron tu nombre, pero nunca te dieron amor.